Bien, voy a explicar el trade que tomé, que acabo de tomar un trade en ventas, en compra digo, en el euro USD, y mi intención era realmente tomar un trade en ventas, en un principio con el euro USD, que sería la explicación de este trade. Cuando yo arranqué la sesión, obviamente, tanto en el euro como en el GBP, que venía viendo cómo se venían comportando los pares, lo que yo veía es que estábamos muy cerca de un POI, es decir, de un punto de interés, ¿no? En el caso del euro USD ya veníamos reaccionando de a poquito dentro del POI como tal. Bien, entonces yo lo que estaba, como para mí esto eran build-ups, esto no era ningún vector candle ni nada por el estilo, yo estaba esperando un vector candle, o bien que el precio venga a esta zona para ir en ventas y ahí sí quizás apuntar estos targets, estos low. Con respecto al GBP USD, yo veía que el mismo low, que sería como un median inducement, en este caso yo estoy operando el median inducement en compras, bien, en este caso veía que había como una pequeña diferencia con respecto al GBP USD, que el median inducement también tenía como otros pequeños low por detrás, entonces serían como liquidez. Más allá de eso, que veía yo que acá es el volumen en donde sí podemos considerar que se genera como una especie de vector candle, si bien no hay ningún tipo de inducción en esta zona en el GBP USD, en el horario de cuando inicia la sesión, yo buscaba que el precio venga a reaccionar acá y de ahí sí ir en ventas. Esto al inicio, previo a que el precio se desarrolle y que pase obviamente la noticia. Entonces, en 15 minutos, ¿qué es lo que yo empiezo a observar? Claro, en 15 minutos veo que el precio lo que me hace es esta pequeña velita, esta pequeña vela a las, sí, en el horario ya de las 2 de la tarde, dentro del horario de las 2 de la tarde, bien, y como tenía esta especie de build-up, dije, ok, si el precio en esta zona no me reacciona con fuerza para arriba después de la noticia, lo que yo estoy observando es que probablemente venga a reaccionar en este pequeño volumen de acumulación que se genera en 15 minutos para operar la inducción como tal. Eso es lo que yo estaba observando, porque no veía que posterior a la noticia el precio quizás venga a generar estos low. Bueno, y con respecto al GBP, básicamente no veía nada diferente, tampoco veía algo extraordinario, digamos, en temporalidad de 15 minutos. Bien, entonces, por ejemplo, cuando yo ya empiezo a observar la temporalidad de 5 minutos en ambos pares, bien, en ambos pares, lo que yo estoy observando, como comentaba anteriormente, es esta especie de build-up, bien, esta especie de build-up, pero como el precio estaba generando liquidez acá arriba, generando liquidez acá arriba, generando liquidez acá abajo y venía como una especie de retroceso y ya se estaba adentrando y en este primer punto reacciona, pero no reacciona con mucha fuerza porque no se lleva ningún high, luego después reacciona también acá y no reacciona con mucha fuerza, dije ok, esta es la trendline que probablemente si el precio puede venir a tomar liquidez hacia la inducción. Entonces, cuando veo que el precio, por ejemplo, a las y media, que sería este horario en específico, bien, yo qué es lo que veo, que el precio acá no reacciona con fuerza, me hace como en temporalidad de 5 minutos un pequeño retroceso, bien, acá es como que toma un poco de liquidez, el precio no viene por encima de estos high, entonces en el horario cae. Y como cae, tampoco reacciona con fuerza cuando estaría adentrándose más en el POI y haciendo estos pequeños inducements en menores temporalidades, veo que me hace una eficiencia de retroceso en temporalidad de una hora en este punto, justo en el momento en el que está generándose la, la, la noticia. Lo mismo acá, entonces, acá sí se observaba como este minor, un poquito más bonito, por así decirlo, bien, y el precio lo mismo, está reaccionando en lo que podemos considerar como este internal break o este quiebre, este posible quiebre de estructura, bien,
Y entonces como el precio estaba reaccionando acá y a este nivel estaba reaccionando acá, generando también como un pequeño internal break, yo lo que quise operar fue el retest como tal. El retest en esa zona, eh, en temporada de 10 minutos se ve un poquito más lindo. ¿Por qué? Porque ya estaba adentrándose al POI, vemos acá, ya había generado un minor inducement en esta zona que podemos considerar como build-ups y no estaba reaccionando con fuerte. Acá me completa también la eficiencia de retroceso, se llama temporalidad de una hora, entonces quise operar hasta la inducción porque había esta eficiencia de retroceso. En el GBP me estaba guiando también por no saber cuál de los dos pares operar. Y como acá no hizo una eficiencia de retroceso como tal, pero sí estaba reaccionando en el break. Entonces, o sea, estaba reaccionando en esta zona de break. Entonces, quise entrar en ventas. Bueno, si el stop loss era bastante amplio, de hecho yo lo que iba a colocar acá, el stop loss, lo quería colocar acá al stop loss, me parecía que esta era la inducción de la sesión, sin embargo, o la reacción fuerte de la sesión, sin embargo no me atreví a hacerlo, entonces quise entrar con stop loss y después yendo a buscar un 1 a 1 y no me tomó la entrada. Ahora estoy en compras, que lo que estoy viendo, ahora sí es un trade desde mi punto de vista de mayor calidad, bien. Eh, Después quise buscar nuevamente una reentrada acá, pero yo buscaba que vuelva a estos puntos. Y como reaccionó acá al quiebre al PIB, no terminé tomando nuevamente el trade en ventas. Pero no era un buen trade, evidentemente. En cambio, como el trade que acabo de tomar, que ya estoy en compras, bien, cuando llegue a esta zona voy a proteger en break-even. Bien, esta zona sería mi break-even. De hecho, ya podría ponerlo en break-even, de hecho. Bien, tuvimos esta reacción bajita porque también en el GBP lo que yo estoy viendo acá que tenemos esta zona de test, bien, y está reaccionó fuertemente, bien, con un mechazo. Voy a proteger. Bien, entonces, claro, ¿qué es lo que yo observo para tomar la venta? Veo que este sí sería el vector candle, este sería el vector candle, si bien estoy en temporal de minuto, luego esto hace como un pequeño, no se genera un two-leg, acá me hace una eficiencia de retroceso, vuelve acá, distribuye, hace una pequeña toma de liquidez por debajo de ese low, acá lo mismo, hace un medio inducement con este vector candle y acá se genera la divergencia. Bien, acá tenemos la divergencia, acá veo one leg, two leg, y cuando veo que va por encima, ahí, que va por encima de estos puntos, tomo la entrada. Bien, tomo la entrada en compras, con el precio vino, tomo un poquito más de liquidez, subió como tal. Bien, ahora el precio. Y acá en el GBP no me hace un two como tal, así que esa es mi entrada en compra, esa es la entrada que tengo actualmente en compras. Bien, porque en una zona acá mitiga, no llega a ser un tule como tal, la entrada hubiese sido bonita por esta zona o justo acá también, y para proteger por encima de estos high. Eh, y esta es mi entrada en compras, actualmente tengo entrada en compras, ya protegí con acá en el Axis Select, así que bueno, ese es mi análisis de hoy.